Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo 33, este salmo que fue compuesto por David y que en el versículo 8 y 9 dice así: Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. En estos dos versículos, el rey David continúa hablando de Dios como creador y del poder de Dios precisamente para crear todas las cosas. Por eso, a continuación de que habíamos visto acerca de la palabra de Dios o de la palabra de Jehová, que con esa palabra hizo, porque él habló e hizo todo lo visto. Y habíamos visto en el programa anterior acerca de que por esa palabra también él contuvo y le puso límites a los mares, a los océanos. Entonces aquí dice: tema a Jehová toda la tierra. El temor de Jehová, dice el libro de Proverbios, es el principio de la sabiduría. En varias partes la Biblia habla del temor de Dios, del temor de Jehová. Y el temor de Jehová no es temblar, no es miedo, porque el miedo nos enseña la Biblia que es falta de fe y el miedo, la duda, el miedo, lleva en sí castigo. El temor de Jehová tiene que ver con algo más profundo, que tiene que ver con el respeto y el reconocimiento de Dios, de quién es Dios, pero también de cómo es Dios y cómo Dios es amor. El amor echa fuera el temor. Por lo tanto, el miedo no es parte de la naturaleza de lo que imparte Dios. Dios no provoca miedo. Dios no provoca ese temor. Por eso cuando dice, habla la Biblia del temor de Jehová, tiene que ver con ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando habla precisamente del temor de Jehová, tenemos que entender ese temor como algo que nos libra del mal, que nos libra de hacer lo que a Dios no le agrada y que nos libra de hacer lo incorrecto. Por eso dice también: tema delante de él todos los habitantes del mundo. Cuando dice tema a Jehová toda la tierra y todos los habitantes del mundo, se refiere precisamente, aunque Dios es hacedor de todo, creador de todo lo natural, todo lo visto, tenemos que verlo también como que está hablando a las personas, porque las personas son las que tienen que tener temor de Dios. Las personas son las que tienen que tener esa relación personal con Dios. Y toda la tierra no está hablando de un grupo de personas específicamente. No tiene que ver con un país. Dice todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios es que todos los hombres conozcan de su amor, de su bondad. El deseo de Dios es que todos los hombres conozcan de su poder. Y continúa diciendo: porque Dios dijo y fue hecho. Habla del poder creador de su palabra, del poder creador. Habíamos visto en programas anteriores acerca de esto, el poder creador de su palabra. Su palabra tiene tal capacidad, tal poder, tal vitalidad, que cuando él habló, de la nada fue hecho todo el universo.
Cuando Él habló, y ayer habíamos visto como Él, o antes de ayer, habíamos visto como Él exhaló y de su aliento de vida le dio vida al hombre. Así es Dios cuando crea todas las cosas. Todo fue hecho por Él, porque Él lo dijo. Hay mucha gente que dice, ¿y a Dios quién lo creó? Obviamente, alguien que tiene el poder de crear todas las cosas como Dios no va a ser creado. Es una manera de querer buscarle la quinta pata al gato. Es una manera de querer darle la vuelta a las cosas. El creador de todas las cosas no fue creado, sino que al contrario, Él fue el que creó todas las cosas, las que se ven y las que no se ven, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Él dijo y fue hecho, y nada ni nadie pudo impedir que se cumpla la palabra que Él dijo. Por eso está todo lo creado. Por lo tanto también, y vamos a reflexionar brevemente sobre esto, hay muchos que dudan acerca de lo que la Biblia dice acerca del futuro. Hay muchos que ponen en duda que vaya a suceder todo lo que dice la Biblia, las profecías acerca del fin de los tiempos. Quiero decirte que de la misma manera que cuando Dios habló, nada ni nadie pudo impedir que se cumpliera, y por lo tanto la creación habla y grita firmemente que la palabra de Dios es poderosa. De la misma manera, nada ni nadie podrá impedir que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Por eso dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Y en otro versículo bíblico dice, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó, no pidió, Él mandó, como el que ordena. Esto me hace acordar a ese hombre que se encontró con Jesucristo y le dijo, Señor, mi criado está gravemente enfermo, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y este hombre, que era un militar, dijo, no es necesario, porque yo sé lo que es la autoridad, soy un hombre sujeto a autoridad, porque le digo a este y va, y al otro y va, y nadie me rechista, ni nadie, porque él conocía lo que era la autoridad, y de esa manera estaba reconociendo que Jesucristo tenía la autoridad para que solamente por decir la palabra su criado fuese sano. Y así fue. Jesucristo dijo, se ha hecho como tú crees. Y ese hombre fue sano al mismo instante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está encerrada, porque la palabra de Dios no está limitada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa. Él mandó por su palabra y existió lo que hoy todos vemos. Este universo que muchas veces nos extasiamos de ver, este universo que muchas veces nos quedamos maravillados de todas las cosas que en él existen. Todo esto fue hecho por Dios, por su palabra, por su poder. Un día decidí salir, el mundo afuera conocer. Te pedí mi parte y partí, para no volver, ni siquiera me fijé en ti. La tristeza que te envolvió, no me quise ni despedir. Cero emoción, pero allá, entre placeres anduve sin saciar mi ser. Perdí lo que tenía y hasta mi piel se cubrió de espanto y decidí volver.
estás ahí, soñando verme regresar. Y te vi como nunca tu abrazo sentí, vestido nuevo y anillo pusiste en mí, y lloré al escuchar que aún me llamas hijo. No merezco estar aquí, sé muy bien que te fallé, pequé contra el cielo y contra ti. Le dije bien, pero él puso un dedo en mi boca y me besó. Mandó a hacer gran fiesta en mi honor. Su hijo perdido hoy regresó. Y le vi en el camino esperando por mí. Pese a los años seguía ahí, soñando verme regresar. Y le vi como nunca su abrazo sentí, vestido nuevo y anillo él puso en mí, y lloré al escuchar que aún me llama hijo. Me llama su hijo, me llama su hijo, me llama su hijo, aún me llama hijo. Y siguiendo con este Salmo 33, en el versículo 10, dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Claro, David habla de esto después de hablar del poder creador, de exaltar el poder de Dios como creador de su palabra y de hablar del temor de Dios. Los que no temen a Dios hacen consejos, buscan cómo hacer lo contrario a lo que Dios dice. Donde falta el temor de Dios, el pueblo se desboca, los líderes de las naciones se desbocan, se ensoberbecen, la soberbia se les nota en la manera de hablar, en la manera de actuar. Y aquí precisamente lo que está diciendo David es que Dios hace nulo el consejo de las naciones. Y hoy vemos, tristemente, cómo, por ejemplo, instituciones supranacionales como Naciones Unidas, por ejemplo, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, la misma Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, muchas de estas organizaciones se nota esas maquinaciones y consejos contrarios a la palabra de Dios. Vemos cómo precisamente están impulsando agendas, están impulsando pensamientos, leyes, directrices a todas las naciones para promulgar cosas que están en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos. Por ejemplo, impulsan el aborto cuando Dios dice
entre otras cosas, no matarás. El aborto no es otra cosa que quitar la vida, no interrumpir, porque se interrumpe algo, cuando tú interrumpes algo, tienes la capacidad de volver a darle vida, pero con el aborto no se interrumpe, con el aborto se quita toda posibilidad de vida. Entonces, eso de interrupción voluntaria del embarazo no es otra cosa que un eufemismo. Y eso procede de entidades como Naciones Unidas, que a través de Planned Parenthood, entre otras instituciones, es la que está llevando el aborto a todas las naciones. Y así como el aborto, distintas y diversas ideologías contrarias al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Y yo sé que en estos momentos, precisamente en este tiempo, estamos siendo bombardeados por todo este tipo de situaciones, por todo este tipo de cosas que lamentablemente pareciera que nos quieren sobrepasar, pareciera que nos quieren avasallar, que es como un tsunami que viene contra nosotros en forma imparable. Vemos como decisiones que se toman en clubes de poderosos de la tierra o en foros de los que quieren dominar el mundo, parece que todo eso es imparable, como un tsunami que te arrasa, que te lleva, que te aplasta. Pero la palabra de Dios dice que Dios hace nulo esos consejos y frustra las maquinaciones de los pueblos. De la misma manera como Dios hizo nulo el consejo que tenían. Cuando habla del consejo, habla de los acuerdos firmados, de los acuerdos logrados. Y Dios hizo nulo el acuerdo cuando sucedió lo de la Torre de Babel. Dios había dado directivas claras de ir por toda la tierra y llenar la tierra, pero los hombres decidieron quedarse juntos y acordaron hacer una torre para llegar al cielo. O sea, quisieron endiosarse ellos, contrariamente al propósito de Dios. Y cuando estaban haciendo esa torre, dice que Dios vio que no los iba a disuadir, y como no podían ser disuadidos, convencidos, lo que hizo fue confundirlos. O sea que ya tenemos ahí un ejemplo de cómo Dios hace nulo el consejo, el acuerdo de las naciones y cómo frustra las maquinaciones de los pueblos. Por lo tanto, animémonos, por lo tanto, llenémonos de fe en nuestros corazones, sabiendo que a Dios no se le escapa nada, sino que por el contrario, Dios sigue estando en el trono, reinando, y Él sigue haciendo nulo el consejo de las naciones y frustrando las maquinaciones perversas de los pueblos.